Muy buenos días, Señor les bendiga. Deseo de todo corazón que lo que escuchemos en la mañana de hoy sea de ánimo, sea de consuelo, de exhortación y de confrontación para nuestras vidas. Pero antes de pasar al sermón, necesitamos también poner en manos del Señor específicamente ese tiempo, porque en este instante vamos a escuchar al Señor. No van a escuchar a un hombre cualquiera. Vamos a tomar un tiempo específico para abrir su palabra y escuchar al Señor. Así que pongamos este tiempo en manos de Él. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos ver tu misericordia y ahora parte de ello es poder escucharte, poder escuchar tu palabra que es suficiente para nosotros, que transforma vidas y que no solo transforma, que da vida. Así que utilízame, Señor, para poder expresar tu palabra, que no le agregue ni le quite nada, que simplemente sea el mensaje que tú ya has dejado, porque es suficiente. Gracias por este tiempo, Señor, que pueda caer en corazones fértiles, necesitados de ti. Esta palabra actúe, Señor, que obre en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie o miniserie tomada y realizada con base en el libro de Apocalipsis, titulada esta pequeña serie como El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Así que leamos el pasaje, ve ahí a tu Biblia, por favor, es fácil de llegar, Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, por favor. Cerramos el capítulo 2 el día de hoy y vamos a estar a partir del versículo 18. Versículo de 18, por favor. Acompáñame, leamos juntos este pasaje. Acompáñame, por favor, con voz alta para leerlo. Dice así, versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos que cometen actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como a ellos les llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y el título del sermón del día de hoy simplemente es el mensaje de Cristo a Tiatira. El mensaje de Cristo a Tiatira. Así que escuchemos al Señor. Pero para un mejor entendimiento del mensaje de esta iglesia o para esta iglesia, tenemos que ver cómo era el contexto social
y cultural de esta ciudad de Tiatira. Y esta ciudad tenía sus similitudes con la anterior que vimos, con Pérgamo, pero no era de una gran importancia. Y si recuerdas más o menos el mapa, hemos entrado a esta costa, lo que hoy conocemos como Turquía, que era Asia Menor en aquel tiempo, y hemos hecho un recorrido hacia el norte de las iglesias y ahora esta iglesia de Tiatira tendrías que moverte hacia el sureste. Entonces, Tiatira era una ciudad ubicada en un valle, en una zona estratégicamente importante de esta región de Asia Menor. Aunque no tenía, evidentemente, la grandeza política de Pérgamo. ¿Por qué? Porque Pérgamo era la capital. Ni la relevancia comercial de esta primera iglesia que vimos, Éfeso, sí ocupaba sí era importante para la región, ya que era útil como un puente o como un punto más bien de defensa. En cierto sentido, funcionaba como una ciudad de amortiguamiento militar para Pérgamo. Si venía una incursión enemiga, Tiatira podía recibir el primer impacto y dar tiempo a que Pérgamo se preparara. Por eso es importante la ubicación. Entonces, si venía alguna incursión militar de la parte este, tendría que llegar primero a Tiatira y después a Pérgamo, que era la capital. Entonces, imaginen vivir en una ciudad donde se sabe que en caso de algún conflicto o guerra, probablemente ustedes recibirán el primer golpe. Hacia finales del siglo II antes de Cristo, después de la expansión de la influencia romana en Asia Menor, Tiatira quedó bajo el dominio romano. Para el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, la ciudad ya tenía unos 280 años bajo ese dominio, bajo el dominio romano. En ese contexto, Tiatira creció como una ciudad trabajadora, comercial e incluso industrial. Era conocida por sus oficios, especialmente por la producción de telas, el entintado de estas telas y los trabajos relacionados con metales, particularmente con el bronce. Esa actividad económica favoreció el surgimiento de numerosos gremios o asociaciones laborales. Estos gremios no solo regulaban el trabajo o el comercio, sino que también tenía una dimensión religiosa, y lo mencioné muy brevemente en la predicación pasada. Cada oficio podía estar vinculado con un dios patrono. Y las reuniones de estos gremios muchas veces incluían sacrificios, banquetes de idolatría y celebraciones, por lo tanto, religiosas. No era solamente a tu reunión sindical como hoy en día. Por eso, para un cristiano en Tiatira, trabajar y participar en la vida económica de la ciudad podía traer una fuerte presión en diferentes aspectos, particularmente desde un aspecto espiritual. Es decir, cómo mantenerse fiel a Cristo cuando el sustento, la actividad laboral y las relaciones comerciales estaban tan ligadas a prácticas de idolatría. Y a lo mejor hoy en día eso está un poco alejado. Sin embargo, a lo mejor en tu trabajo el problema es corrupción. O a lo mejor tienes un pequeño negocio y llega gente que quiere que te corrompas. La divinidad principal de esta ciudad estaba asociada con Apolo, el dios del sol. Y el culto imperial también estaba presente, pero no tan fuerte como Pérgamo. Esto significa que Tiatira no solo era una ciudad de trabajo y comercio, sino también una ciudad donde el paganismo y la idolatría al imperio estaban entretejidas. Había una mezcla con la vida cotidiana. En ese ambiente, la tentación no siempre vendría en forma de persecución abierta, sino como una invitación a transigir, participar solo un poco, un poquito
adaptarse, porque hay que trabajar o justificar ciertas prácticas para no perder oportunidades económicas o sociales. Por eso el pecado de Tiatira es muy parecido al de Pérgamo, solo que aquí esta diferencia era porque toleraban el pecado. Pero ya veremos esto un poco más adelante. Tiatira, probablemente la menos importante de estas 7 ciudades, de estas 7 iglesias mencionadas aquí en Apocalipsis, y sin embargo recibe la carta más larga de todas. Esto ya nos enseña algo. Cristo conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio y su perseverancia, pero también conoce lo que está tolerando esta iglesia. No sabemos con certeza cómo llegó el evangelio a Tiatira. Una posibilidad interesante es que haya llegado por esta mujer que era oriunda de Tiatira, que Pablo conoció en Filipos, es decir, Lidia, o por medio de creyentes vinculados a Lidia. El capítulo 16 de Hechos nos dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahí vemos la obra del Señor utilizando la palabra, su palabra. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió. No podemos afirmar con seguridad que Lidia fundó la iglesia en Tiatira, pero sí vemos que desde tempranos inicios hubo una conexión entre esta ciudad, el comercio y la expansión del evangelio. Así que después de ello, veamos nuestro primer encabezado o nuestra primera división, la confirmación. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, dice el versículo 18. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Aquí, como en los otros mensajes a las iglesias, Jesús se describe a sí mismo y muestra un ángulo de su grandeza a través de una simbología o la utilización de imágenes. Y fíjate cómo en el versículo 13 del capítulo anterior nos dice hijo de hombre, lo cual nos muestra la capacidad de Dios para humillarse, compadecerse, identificarse y poderse relacionar con nosotros. No es un Dios lejano, pero también el Dios hombre también es 100% hombre, pero a la vez 100% Dios, lo cual es contrastante en este versículo con el Hijo de hombre. Su divinidad, su soberanía, su poder, por decir algunos atributos de Dios. Por eso, Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Esta imagen hace eco del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, donde el mensajero de Dios que pelea contra las naciones rebeldes es descrito de manera similar, por lo que es una descripción en un sentido de juicio. Pues imagínate que nada escapa a la mirada llameante de Jesús. Esto nos habla de su capacidad para escudriñar todas las cosas, incluido evidentemente nuestro corazón. Por lo tanto, en cuanto a los que se rebelan en su contra, Él los aplastará bajo sus pies firmes y metálicos, porque dice bronce bruñido. Y a veces no nos gusta pensar en Jesús de esta manera. A veces este Jesús que estamos viendo aquí en Apocalipsis pareciera no tan cercano al Jesús que explicamos en escuela dominical. Pero entonces nos presenta la evaluación, lo positivo y lo negativo.
Lee conmigo versículos 19 al 20. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, acompáñame, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Es hermoso que lo que el Señor les dice, yo conozco. Y les dice 5 cosas que están en el versículo 19. Inicia con las obras. Esto es evidentemente bastante general, por lo que no hay mucho que decir, pero hay acciones que están haciendo muy bien y que estas obras se relacionan con las siguientes. Amor, un aspecto fundamental que debe de estar presente en toda iglesia y que debe de ser derivado del amor que nos ha dado el Señor a través de su Hijo Jesucristo. ¿A quién no le gustaría pertenecer a una iglesia como esta? Que incluso, hablando del amor en el famoso capítulo de 1 a los Corintios 13, donde se profundiza y nos habla de la importancia del amor, porque Pablo los está corrigiendo ya que tenían dones, conocimiento y actividad espiritual, pero ¿qué estaba fallando con esta iglesia? En el amor. Y aquí en Tiatira los elogia porque tienen amor. Fe. Cristo los elogia por su fe. Se puede traducir también como fidelidad o lealtad. Los verdaderos cristianos de Tiatira eran responsables en diferentes áreas, confiables y constantes. Servicio y perseverancia. Los que aman expresarán ese amor al suplir las necesidades de los demás. Los que son fieles evidentemente perseverarán en la fe. Lo notable es que los creyentes de Tiatira no solo tenían estas virtudes, sino que estaban creciendo en ellas. Jesús les dice que sus obras recientes eran mayores que las primeras. Es decir, su amor no se había quedado estancado, sino que se expresaba cada vez más en servicio, en su fe, no era superficial, sino que se mostraba en una perseverancia más firme. Era una iglesia que no estaba estancada. Y tendríamos que meditar si empezamos a pensar en, es que aquellos tiempos en los que hacíamos. Que claro, hay que dejar de hacer lo que hay que dejar de hacer y corregir el rumbo también. Había crecimiento en algunas áreas. En ese sentido, se podía decir que estaban avanzando en la gracia y siendo útiles para la causa de Cristo. Como dice Pedro, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, Cristo les está diciendo, están creciendo en amor, fe, servicio y perseverancia. Qué hermoso sería que toda iglesia pudiera ser descrita de esta manera. Una iglesia que ama más, que sirve más, persevera más y muestra una fidelidad cada vez más evidente. Sin embargo, hay un pero. Ahí está el detalle, como dicen. Ninguna iglesia es perfecta. Y Tiatira tampoco lo era. El problema de Tiatira era que, aunque tenía amor, estaba descuidando la pureza doctrinal. En cierto sentido, su problema era opuesto a lo que vimos con Éfeso. Éfeso, la primera que vimos, defendía la verdad, pero había dejado a su primer amor. Básicamente mostraba la verdad sin amor. Tiatira, en cambio, parecía enfatizar el amor, pero estaba tolerando una enseñanza falsa que comprometía la verdad.
Y ese equilibrio, o desequilibrio más bien, llevó a Tiatira a tolerar una falsa profetisa que estaba seduciendo a los siervos de Cristo hacia la idolatría, hacia la inmoralidad. Por eso, aunque Cristo reconoce y elogia su crecimiento, también confronta con firmeza aquello que estaban permitiendo dentro de la iglesia, lo que nos lleva a ver lo negativo. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate lo que les está diciendo. Estás tolerando a esta mujer, a Jezabel, el cual evidentemente no era su nombre, sino que les está llevando a pensar en lo que hizo Jezabel. Como cuando has pensado en alguien, ahí en tu trabajo, alguna amistad se te acerca, te da un abrazo y un beso y dices, uy, el beso de Judas, ¿no? No es que se llame Judas, pero lo estás relacionando con Judas. Por lo que entonces Jesús está haciendo un paralelo de la mujer que está en Tiatira con Jezabel. Pero entonces recordemos brevemente quién era esta mujer, quién era Jezabel, para poder entender nuestro texto con mayor claridad. Esta mujer se casó con el rey Acab, el cual lo llevó a adorar y promover la adoración a Baal y a Asera en Israel, es decir, buscar a otros ídolos. Léelo conmigo, Primera de Reyes 16, 30 al 31. Léelo conmigo en voz alta. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y los adoró. 32 y 33. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Imagínate, ya habían pasado algunos reyes y le dice, tú estás haciendo peor que lo que hicieron los demás. Y Jesús seguramente se los dijo porque conocían lo que acabamos de leer. O imagínate si tenían por ahí esta iglesia una copia del primer libro de Reyes y leyeron esto, el impacto que debió de haber tenido en ellos. ¿Tienes una Jezabel ahí? Y la está siguiendo. Por lo que probablemente esta mujer, aquí en Tiatira, estaba promocionando un tipo de sincretismo porque se cree incluso profetiza y aparte seduce. Y estaba en la semana pensando en esta palabra seducir, ¿no? Nos seducen con algo por ahí. Entonces dije, bueno, veamos qué dice el diccionario. El diccionario y dice así, persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo. Y esta mujer estaba seduciendo a los integrantes de la iglesia. Y esto se había diseminado dentro de esta iglesia. Pero no se queda ahí. Ya en el versículo 24, que todavía no llegamos allá, les dice que les habla a la parte que han sido fieles dentro de la iglesia. Dice que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Por lo que entonces probablemente este seducir iba en un sentido de, esto es para los elegidos. Esto no es para cualquiera. Solo ustedes, que son un grupo de élite, pueden entender hasta este grado de profundidad.
como sucede hoy con muchos grupos. Por ahí seguramente algunos coaching, ¿no? Que seducen hablándoles al oído para atraerlos, y en la mayoría de las ocasiones esas verdades profundas te las revelan por una módica cantidad económica. Y esto estaba pasando aquí, estaba pasando en esta iglesia de Tiatira. No, esto es más profundo, no te quedes con algo somero. Aquí solamente nosotros los escogidos tenemos esa revelación. ¿Quieres ver al Señor? Estudia su palabra. ¿Quieres escuchar al Señor? Estudia su palabra. Por lo que probablemente estaba pervirtiendo la palabra en permitir que se podía seguir adorando a Dios y también otras cosas, como los ídolos de los gremios, justificándolas, como nosotros justificamos muchas cosas. No te preocupes, tienes que trabajar. El Señor también dice que tienes que proveer para tu familia. Dios lo entiende. Participa con el santo de tu gremio. No hay problema. Por eso dice, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Tengamos cuidado con esto, porque a Dios le desagrada la idolatría, le desagrada el pecado, porque Él es santo y podemos ser muy hábiles para justificar el sincretismo que creamos consciente o inconscientemente. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado o división, la exhortación y advertencia, versículos 21 al 25. Le he dado tiempo, versículo 21, para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama. Y a los que cometan adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y les daré a cada uno según sus obras. Fíjate cómo el Señor es misericordioso, aunque aquí realiza un juicio bastante fuerte. Pero antes de eso le dice que le ha dado tiempo para arrepentirse. Y esta mujer no quiere el tiempo adecuado y simplemente no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Así que ha sido suficiente. Y dice, por eso la postraré en cama. Y a los que cometen adulterio con ella, es decir, sus seguidores, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ellas. Ya le está dando una oportunidad a estos seguidores. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. ¿Qué decía al principio de este pasaje cuando se presenta a Cristo? Que sus ojos eran ¿qué? Como llamas de fuego. Y aquí nos está diciendo, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. ¿Qué estás esperando? ¿Realmente quieres agotar el tiempo del Señor para que te suceda, como dice el pasaje, gran tribulación? ¿Realmente quieres eso? ¿Tú sabes que esa relación que tienes con ese hombre o mujer no exalta a Dios? ¿Tú sabes que esa pornografía que estás consumiendo no agrada a Dios? ¿Tú sabes que ese trabajo que estás realizando en lo oscurito no agrada al Señor?
Tú sabes que esas drogas que estás consumiendo no exaltan a Dios. Tú sabes que esa amargura que sientes no agrada al Señor. Tú sabes que esas pláticas, esos chismes, esas pláticas sensuales o morbosas no agradan al Señor. Tú sabes que debes de arrepentirte hoy. No dependas de esos falsos ídolos que te demandarán cada vez más y más. Arrepiéntete hoy. Este es el momento y deja de jugar a la iglesia. ¿Recuerdas que qué decimos cuando conmemoramos la Santa Cena? Si no recuerdas esta advertencia que Pablo lo dice, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Y créeme que es mejor que el Señor te diga, ya fue suficiente, ya no más. A que llegues un día a su presencia y te diga, nunca te conocí. Ten cuidado, porque más adelante veremos a un Jesús el cual a veces no nos gusta ver, pero sigue siendo Jesús, sigue siendo Dios. Ahora, quizá tú escuchas este mensaje y piensas, ay, esto es para la iglesia, para los creyentes de Tiatira. Y sí, Cristo evidentemente habló a su iglesia específica Tiatira. Y piensas, qué bueno que a mí no me toca porque yo ni cristiano soy. Yo creo a mi manera. Pero ¿sabes qué? Este pasaje también revela algo que todo ser humano necesita escuchar. Cristo conoce el corazón. Él no solo mira nuestras obras externas, nuestras palabras religiosas, nuestras palabras rimbombantes o la imagen que proyectamos delante de otros. Él dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Eso significa que delante de Cristo no podemos escondernos. Él ve nuestro pecado, nuestras excusas, nuestras dobles vidas, nuestras falsas justificaciones y aquello que hemos aprendido a tolerar. Pero también vemos su paciencia. Cristo dice, le he dado tiempo para arrepentirse. Si hoy estás escuchando su palabra, eso también es misericordia. Es tiempo de que Dios te concede para dejar de huir, dejar de justificarte y venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero no confundas la paciencia de Cristo con indiferencia. No te equivoques en pensar que Él está alejado. El mismo Cristo que da tiempo para arrepentirse también advierte que juzgará el pecado. Por eso el Evangelio es tan urgente el día de hoy. No puedes limpiar tu propio corazón, no puedes pagar tu propia culpa y no puedes salvarte por tus obras. Necesitas venir a Cristo, el Hijo de Dios, quien murió por pecadores como tú y como yo, pero que resucitó para dar vida eterna a todos los que confían en Él. Hoy Cristo no te llama a mejorar tu conducta superficial. Te llama a arrepentirte y creer en Él. Él no solo expone tu pecado, sino más bien que veas tu necesidad de su gracia. Ven a Cristo. Deja de justificar tu pecado. Es más, deja de pensar que todo es subjetivo. Cree en el Señor que perdona, limpia y da una nueva vida. Y mira, fíjate cómo acabó Jezabel. Vayamos ahí al segundo libro de Reyes. Dice, y llegó Jehú a Jezreel
Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba y Jehú les dijo: échenla abajo. Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encárguense ahora de esta maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo: esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías, el tisbita. En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Mira cómo terminó esta mujer, que a través de ella se pervirtió Israel. Tengamos cuidado. Versículos 24 al 25. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Ante la doctrina de Jezabel hay un remanente que se ha mantenido fiel. Y Jesús les dice: ya con esto tienen suficiente. No les impongo otra carga. Y podremos decir que el Señor conoce entonces tus obras. Eso por lo que estás pasando no pasa desapercibido ante Él. Yo sé que no tienes ingresos porque no participaste de los ídolos de tu gremio. Yo sé las consecuencias por ser fiel al Evangelio en un mundo hostil. Por lo tanto, eso que ya conocen, ese amor, esa fe, ese servicio y esa perseverancia, reténganlo porque estoy por venir. Él viene, ya no como el cordero, sino como el juez justo que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y finalizamos el texto, la promesa, versículos 26 al 29. Al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención cómo nos dice este pasaje. Después de la exhortación y la advertencia, Cristo finaliza con una promesa. Y esta promesa es para el vencedor, para aquel que guarda sus obras hasta el fin. Es decir, para aquel que no se deja arrastrar por falsas doctrinas como las de Jezabel, para aquel que no cambia la verdad por un sincretismo más cómodo, ni la santidad por aceptación, ni a Cristo por los diversos ídolos. Jesús promete autoridad sobre las naciones. Y esto debió de haber sido profundamente alentador para los creyentes fieles de Tiatira.
Ellos vivían en una ciudad donde la presión laboral, social y religiosa era sumamente fuerte. Probablemente los fieles quizá eran vistos como exagerados o poco prácticos, o hoy en día como muchos, ¿no? Por no simplemente no adaptarse a la cultura donde vivían. Pero Cristo les dice, un día participarán de mi victoria y mi reino. Hermanos, esta es tu identidad, que solo Cristo da por gracia. Y no tenemos que jactarnos de ella porque no la ganamos por méritos, fue simplemente por gracia. El mundo puede hacerte sentir que pierdes por obedecer y seguir a Cristo. Pero Cristo dice que los vencedores reinarán con Él. Esa estrella apunta finalmente a Cristo, el Rey prometido, el que gobierna con autoridad y gobierna con fuerza, como lo acabamos de ver. Él vence a sus enemigos. Por eso es tan significativo que Jesús diga aquí, y le daré el lucero de la mañana. Más adelante en Apocalipsis 22:16, Jesús mismo dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Apocalipsis mismo nos revela y nos dice quién es este lucero. Es Cristo. Entonces, ¿cuál es la promesa más grande para el vencedor? No es solamente tener autoridad sobre las naciones. No es solamente reinar con Cristo. La promesa más grande es Cristo mismo. Sí, reinaremos con Él. Sí, compartiremos su victoria. Sí, participaremos de su reino. Pero el verdadero regalo no es tanto lo que Cristo nos da, sino que el verdadero regalo es Él mismo. Jesús es el verdadero tesoro. Él es la estrella de la mañana. Y esto no es solo un mensaje para Tiatira. Jesús termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje también es para nosotros. Cristo juzga con justicia. La iglesia no puede ser indiferente al pecado. Dejemos de ser tolerantes a las falsas doctrinas y al pecado. Si verdaderamente amamos a nuestros hermanos como Dios nos ha amado, no llamaremos amor a la tolerancia del pecado. ¿Y sabes qué? Es mejor, es un acto también de misericordia que tú te acerques con alguien a que lo confrontes, que esté posteriormente frente al Señor y el Señor lo confronte. Es mucho más peligroso o riesgoso la segunda opción. Ejerzamos entonces la autoridad bíblica que Cristo ha dado a su iglesia para confrontar el pecado con paciencia, misericordia y gracia. Por eso necesitamos gracia y sabiduría. Gracia para amar como Cristo ama. Sabiduría para no separar lo que Cristo une. Verdad con amor. Porque si tenemos verdad sin amor, nos volvemos duros, como la iglesia de Éfeso. Pero si hablamos de amor sin verdad, terminamos tolerando el pecado, como lo acabamos de ver. Cristo llama a su iglesia a algo más santo. Amar con verdad y sostener la verdad con amor. Ponte de pie, por favor. Algo que les dice a Esmirna, que podemos tomarlo para nosotros el día de hoy es, iglesia, retén lo que tienes hasta que Él venga. No sueltes o no te sueltes, no nos soltemos de Cristo. No negocies con Jezabel. No te entregues a los ídolos de tu tiempo. Persevera. Guardemos sus obras hasta el fin,
porque el Rey viene. Y cuando venga, los que son suyos no solo participarán de su reino, lo tendrán a Él. Hoy lo vemos por fe, pero llegará el día en que la fe se convertirá en vista. Llegará el día en que ya no veremos a Cristo de lejos, ni de manera parcial, sino cercanamente. Leamos 1 Corintios 13:12. Léelo conmigo para despedirnos. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu exhortación y tu advertencia. Señor, tu palabra es suficiente. Que meditemos a través de las reprensiones que les has dado a cada una de estas iglesias. Padre, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos seguirte buscando como iglesia, que tu palabra reine cada vez más en nosotros y en esta iglesia local, Señor. Padre, que no toleremos el pecado, pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de ti. Necesitamos de la poderosa obra del Espíritu Santo actuando en nosotros. Pero Señor, que nosotros no seamos estorbo. Que escuchemos tu palabra con cuidado. Que la estudiemos, que la meditemos. Pero sobre todo, que sea una verdad con amor. Gracias, Padre, por la mañana de hoy en Cristo Jesús. Amén.